Antes de empezar con este video me encantaría hacer énfasis en que aquí se presentarán ideas sumamente nocivas y discriminatorias que la gente de tiempos pasados tenía sobre la comunidad LGBT. Y pese a que yo soy el narrador de este tipo de cosas y hechos, me encantaría decir que estoy totalmente en contra de la discriminación hacia este u otros colectivos que han sido oprimidos. Asimismo, cuando mencione la palabra homosexualidad, me referiré tanto a los hombres gays como a las mujeres lesbianas. Y si estoy hablando de uno u otro específicamente, pues ya lo mencionaré en esa parte del video. Dicho este disclaimer, ya podemos empezar. Homosexualidad, un tema que al parecer nunca deja de ser polémico. Definida como la atracción hacia personas del mismo sexo, nos ha traído capítulos de la historia muy interesantes de ver, y pese a que hoy en día hay avances innegables, aún se sigue arrastrando problemas que tienen décadas e incluso siglos de origen. Realmente meternos en la visión antigua de casi cualquier cosa nos dará muchos momentos de sorpresa, mismos que nos explicarán cómo era la vida en tiempos pasados. Ahora bien, con la homosexualidad pasa algo parecido, pero en un sentido que muchas veces se aleja de sentimientos agradables, puesto que el rechazo y la discriminación escribieron muchos pasajes donde una gran cantidad de gente sufría, mismos que hoy en día son ejemplos de todo lo que nunca se debe de volver a repetir. Antiguamente salir del closet era algo que no se debía hacer bajo ninguna circunstancia, puesto que el odio social, religioso y político estarían cazando a esas personas hasta verlas sufrir en un castigo que la sociedad creía que merecían. Es por esto que me resulta tan curioso ver cómo este punto de vista ha ido cambiando a lo largo de la historia. Unas veces para bien y algunas, muchas diría yo, para mal. Justamente en este video vamos a explorar momentos históricos donde se tiene una visión distintiva de la homosexualidad. Algunos la veían como un pecado, otros como una sentencia y otros como una enfermedad mental. En todos estos momentos podemos aprender cosas distintas, explicaciones que se van influenciando las unas a las otras e incluso ideas que todavía se mantienen a día de hoy. Sin nada más por agregar, presento este recorrido histórico de la homosexualidad. Empezando en la antigua Grecia, en esa cultura las parejas homosexuales eran aceptadas. La homosexualidad tenía fuertes lazos con la educación, la cultura y la filosofía, llegando a puntos un tanto turbios y sumamente cuestionables, puesto que el entrenamiento de los jóvenes espartanos incluía componentes sexuales de parte de sus instructores. Aunque realmente esto no era una cosa exclusiva de los espartanos. Los griegos tenían una idea de un amor más pasional, mismo que surgía de una pareja entre un hombre maduro, sabio y dispuesto a enseñar lecciones de vida a un adolescente o menor de edad, el cual recibiría el apodo de Eromeno. Los mayores creaban un vínculo donde cuidaban al joven, y éste a su vez aprendía observando y escuchando lo que su pareja hacía y decía. Se exigía una vinculación amorosa profunda con su maestro. Esta dinámica buscaba reemplazar en la educación al padre ocupado y mayormente ausente en el crecimiento de su hijo, y también a la madre que dejaba de asistirlo cuando cumplía 7 años. Con el tiempo, esta dinámica de aprendizaje fue perdiendo fuerza. Empezaron a aparecer maestros propiamente dichos, mismos que estaban muy especializados en algo
y decidían compartir ese conocimiento con otras personas, aunque esto levantó críticas en la sociedad griega de ese tiempo. Filósofos como Platón y Aristóteles tenían opiniones bastante negativas de la homosexualidad. El amor y el placer fueron muy importantes en la cultura griega, una parte muy necesaria para estudiar cómo era la dinámica de su sociedad en diversos de sus niveles. Y pese a que algunos tenían una opinión en contra, esto distaba enormemente de la posterior persecución y rechazo que la homosexualidad tendría. Uno de esos momentos en la historia donde no era penada y era ampliamente admitida en círculos importantes. Saltaremos un poco en el tiempo para revisar qué es lo que el cristianismo nos tenía que decir sobre este tema. Aquí ya empezamos con el rechazo, la caída del Imperio Romano y el surgimiento y establecimiento del cristianismo provocó que la homosexualidad fuera perseguida y condenada penalmente, debido a que iba en contra de la ley divina. Revisaremos este periodo del tiempo en diversas partes. En la primera vamos a hablar del Antiguo Testamento. Justamente ahí encontramos 3 momentos que nos pueden mostrar la opinión divina de la homosexualidad. Número 1. Sodoma y Gomorra. Ambas ciudades fueron destruidas por Dios debido a la gran cantidad de pecadores que tenían, pecados en los que se incluía la homosexualidad, que, por curiosidad, de la ciudad viene el término sodomía, nombre dado a prácticas sexuales que no conducen a la reproducción. 2. Código de santidad del Levítico. Levítico 20-13. En este libro ya se condena completamente la homosexualidad. Se la tacha de ser una abominación y sugiere de manera muy amistosa que aquellos que la practicaban merecían la muerte. En ese mismo libro hay una historia donde un hombre se hospeda en la casa de un viejo. Tiempo después, una multitud clama ver al hombre para propósitos que no serían muy aceptados por Dios. El viejo, para evitar esto, les ofreció a su hija y concubina. La multitud rechaza a la hija, pero termina abusando de la mujer. Por lo que sí, el acto homosexual era peor que lo que ya acabo de decir. Punto 3. David y Jonathan. El rey David, sí, ese que te canta las mañanitas, tenía una amistad demasiado cercana con el príncipe Jonathan. Y pese a que gran parte de los judíos y católicos solo lo ven de esta manera, hay algunos historiadores que plantean una relación homosexual entre ambos, cosa que puede estar apoyada por algunos pasajes bíblicos y palabras dichas por el padre de Jonathan, mismas en las cuales deja muy claro que no apoya la cercanía tan grande que tiene su hijo y David. Incluso usa una expresión propia que denota lo prohibido de aquella amistad. Siguiendo con las raíces del cristianismo, ahora pasaremos al Nuevo Testamento. Aquí solo hay 4 menciones a la homosexualidad, todas hechas por el apóstol San Pablo. En las 2 primeras habla de la homosexualidad como algo general, por así decirlo, y sin entrar en tantos detalles, como algo que existe pues. Después dijo que los homosexuales no entrarían al reino de los cielos y que las leyes deberían de hacerse para castigar a los que practicaban la sodomía. Ahora saltaremos hacia la patrística. La patrística es definida como el estudio del comienzo del cristianismo, hecho por los mismos padres de la Iglesia. Los padres San Agustín y Santo Tomás no se molestaban en expresar lo mucho que condenaban la homosexualidad. San Agustín clamaba el castigo de los sodomitas,
y a aquellos que se entregaran a un hombre, o como él lo expresaba, lo usasen. Esto sin importar que sea algo practicado por una gran cantidad de la población. Aún así debía ser castigado, puesto que iba en contra de la naturaleza. Santo Tomás, por su lado, detestaba toda práctica sexual que no estuviera destinada a la reproducción. Las consideraba como pecados. Interesantemente, él hace una distinción entre estas prácticas sexuales. Por un lado tenemos las que no excluyen la reproducción, pero que aún así son cuestionables, como las infidelidades y el incesto. Eran llamadas secundum naturam, y por el otro teníamos las que sí excluían la reproducción, como la masturbación o la propia homosexualidad. Eran llamadas contra naturam. Estos últimos eran los que representaban la antítesis de la obra de Dios, todo aquello que se alejaba de lo que la naturaleza estaba esperando. Años después saltaríamos hasta la Edad Media. Aquí, gracias al cultivo de ideas que la Iglesia había estado haciendo, la homosexualidad fue todavía más perseguida, y los castigos que tenían para las personas homosexuales eran todavía más severos. Los castigos iban desde la castración, la confiscación de todos los bienes de la persona, colgar por las piernas a la persona hasta que muriese y, por alguna razón que desconozco la verdad, se pusieron muy pesados con quemar vivas a los homosexuales y también a los sodomitas. Y con esto llegamos al fin de cómo se veía la homosexualidad en el cristianismo. Con todo lo anteriormente dicho queda claro el origen de muchos de los discursos homofóbicos, tanto de aquellos tiempos como actuales. Y pese a que la cosa fue escalando y yendo a peor, esto realmente está muy lejos de mejorar, como lo veremos en los siguientes puntos. Ahora daremos un salto todavía más grande en el tiempo hasta llegar a la Alemania nazi. Como podemos suponer, ahí ser homosexual era una sentencia de muerte, humillación y maltrato. Sufrían un odio especial que sobresalía incluso en otros grupos que también eran detestados. ¿Cuál era la razón de esto? Habían muchas. Desde 1871 la sodomía era penada. También hubo un asesino en serie al cual se teoriza que tuvo la nada despreciable, en mi opinión, cantidad de más de 100 víctimas adolescentes, que por si les interesa su historia, su nombre era Fritz Haarmann. Y quizá con sus dos razones más poderosas encontraremos al líder del régimen nazi y a uno de sus oficiales más importantes. Empezando por Hitler, creía que la antigua Grecia había caído por la homosexualidad, y también hizo una mezcla entre su odio por los judíos y la homosexualidad, puesto que había leído a un autor que mencionó una relación entre ser judío y la feminidad. Hizo una mezcla que terminaría guiando su odio. Por otro lado tenemos a Heinrich Himmler. Él tenía un odio particularmente especial en manera diferente que el del jefe. Himmler había leído un libro donde parte de la trama consistía en un vínculo homosexual entre un hombre y jóvenes. Hizo otra mezcla y de pronto relacionó a la homosexualidad con la pederastía. Así que en su mente todos esos homosexuales de Alemania podrían dañar y pervertir a los jóvenes o convertir en homosexuales a los hombres débiles. Los jóvenes eran sumamente importantes en sus planes para mantener al régimen con vida,
y también en sus planes de expansión, fuertemente ligados al nacimiento de jóvenes arios. ¿Cuál era el destino de los homosexuales en aquel tiempo? Podían morir, ser encarcelados o enviados a un campo de concentración, lugar en donde te esperaban muchas palizas por parte de todo el mundo, soledad y maltrato día y noche, siendo tratado peor que muchos otros que estaban encerrados ahí. Para terminar con este periodo histórico podemos decir un dato curioso. El lesbianismo como tal nunca fue prohibido en Alemania. Esto porque se creía que era parte del desarrollo de las mujeres, al estar más presente en etapas como la adolescencia. Y en caso de que la mujer no había superado eso, tampoco significaba un problema, puesto que aún se la podía obligar a tener hijos. Ahora pasaremos a uno de los puntos que más me llamó la atención a la hora de hacer este video. En Estados Unidos, a mediados del siglo pasado y eliminado hasta la década de los 70, la homosexualidad pasa de ser un pecado o una sentencia de muerte a una enfermedad, misma que estaba incluida en los manuales que se encargan de listarlas. El primer DCM, publicado en 1952, que para los que no lo sepan es un libro que se encarga de recopilar todos los trastornos mentales y sus síntomas, ya nos da una ventana para explorar el punto de vista psiquiátrico de la homosexualidad en aquellos tiempos. Estaba catalogada en la categoría de desorden de la personalidad, cuya principal característica era el desarrollo de patologías o comportamiento patológico que afecten la personalidad de un individuo. Estaba en una subcategoría llamada trastorno de personalidad sociopática, en la cual el requisito era que la sociedad te considerase como enfermo y su descripción era una desviación sexual que no era causada por síntomas de otros trastornos. Un plus que podemos mencionar de todo esto es que el mismo DCM especifica que para la gran mayoría de diagnósticos se necesitará una evaluación más específica y detallada. Ahora bien, ¿quién se encargaba de todo esto? Pues los psiquiatras de la época, mismos que estaban completamente sesgados por la visión religiosa, política y social que se tenía de la homosexualidad. Por lo que no es de extrañarse que muchos de esos diagnósticos estuvieran completamente sesgados y no representarán la realidad del paciente. Y justo aquí me encantaría hacer un énfasis en lo que dije. La homosexualidad era una enfermedad por una herencia de valores religiosos, jurídicos y sociales que la criminalizaban. Esto provocaba un rechazo y odio que afectaba la vida de personas sanas. Un ambiente hostil, estresante y lleno de miedo provocaron que individuos sanos tuvieran conductas patológicas, mismas que se usaban como una espada para etiquetarlos como enfermos, sin darse cuenta de que eso alimentaba el problema. Tiempo después, publicado en 1968, llegaría el DSM-2. Nace entre un periodo de tiempo donde las terapias de conversión estaban en auge, mismas que usaban estímulos dolorosos para intentar curar la homosexualidad. Así que ya nos podemos esperar que este libro no tendrá palabras bonitas. En este caso los cambios fueron mínimos, puesto que la categoría donde estaba era llamada trastorno psicopático de la personalidad, en un capítulo especializado en las desviaciones sexuales. Mucho tiempo después, en ediciones posteriores, la homosexualidad propiamente dicha ya no era un trastorno, pero sí lo era la conducta que tenía un homosexual de ocultarla y estar constantemente atormentándose por su orientación sexual.
eso seguía considerándose como un trastorno. En 1973 se puso a votación si se debía mantener la homosexualidad como un trastorno. 5.854 psiquiatras votaron en contra frente a 3.810 que votaron a favor. Pese a esto, pasarían otros 4 años para ser completamente vetada en el DSM-3. Después, en el año 1992, la ONU, en su propia lista que codifica enfermedades, retiraría la homosexualidad como una de ellas. Pero a todo esto, ¿qué fue lo que provocó estos cambios? Principalmente fue el trabajo e investigaciones de 2 personas. John Freyer dio una conferencia el 1 de marzo de 1972. En ella se vistió con traje formal, una máscara deforme y un distorsionador de voz claramente orientados a ocultar su identidad, porque lo que estaba a punto de decir podía comprometer su labor de psiquiatra. Dijo, y cito, "Soy gay, soy un psiquiatra". Con esto dicho, empezó a hablar de la segregación tan fuerte que sufrían las personas homosexuales. No había un espacio de aceptación que te permitiera conservar la licencia para seguir trabajando o hablar y juntarte con personas que estuvieran pasando por el mismo rechazo. Cabe decir que Freyer estaba hablando desde su experiencia, puesto que fue despedido de su trabajo por ser homosexual en diversas ocasiones e incluso le volvería a pasar, y por el mismo motivo un año después de dar su discurso. Si bien no podemos darle todo el crédito a Freyer, su discurso fue muy importante, dando un punto de reflexión en muchos psiquiatras que después trabajarían para tener un ambiente libre de discriminación hacia la homosexualidad. La segunda persona que dio un paso importante para cambiar el punto de vista psiquiátrico fue Evelyn Hooker. Evelyn era una psicóloga estadounidense. Su aportación más importante fue haber hecho un estudio a 60 hombres, 30 heterosexuales y 30 homosexuales, con un cociente intelectual, edad y grado de estudio igual o muy similar. Psicólogos clínicos expertos y de gran experiencia aplicaron pruebas proyectivas de inteligencia y de personalidad a cada uno de los hombres sin conocer su orientación sexual. Detalle muy importante. Se les puntuaba del 1 al 5, donde 1 era el grado de ajuste más alto, una manera de decir que todo iba bien, y 5 era el desajuste donde se podría presentar una patología. Como resultado del experimento, se encontró que la gran mayoría de los homosexuales estaban en el rango 3, un grado de ajuste normal, al 1. No se presentó un indicador de patología. Y otro detalle es que ninguno de los psicólogos pudo adivinar la orientación sexual de ninguno de los participantes. No nos podemos olvidar que en aquellos tiempos Estados Unidos pasaba por una revolución social. Muchos colectivos oprimidos vieron la oportunidad de levantarse para expresar su descontento con la sociedad y tratar de mejorar sus condiciones de vida. Estos hechos dieron como resultado que la homosexualidad ya no se viera como una enfermedad mental. Tiempo después, a palabras de la ONU, lo que se debe de catalogar como enfermedad mental depende del criterio y normas médicas, haciendo énfasis en la palabra médicas, aceptadas internacionalmente. Con esto se excluye totalmente cualquier excusa política, religiosa o de otra índole que busque patologizar alguna actitud o conducta que no soporte. Y ahora, saltando hasta tiempos más actuales y locales, en el año 2021 el INEGI realizó una encuesta
donde se descubrió que 5 millones de personas de 15 años o mayores de esa edad, aproximadamente el 5.1% de la población del país en aquel entonces, eran personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+, de los cuales 1.224.823 se denominaba gay u homosexual. Entre los años 2019 y 2024 se presentaron 672 crímenes hacia personas de ese colectivo. La CNDH menciona que una de cada 6 personas ha sufrido de discriminación, de las cuales la mitad ha sido agresiones y acoso. El 61% de jóvenes homosexuales reportó haber sufrido acoso escolar por su orientación sexual en el año 2019. Y pese a que aquí solo nos enfocamos en las personas homosexuales, las mujeres trans también se llevan muchos palos en este asunto. Está claro que como sociedad hemos hecho avances en la manera en cómo convivimos con personas que no se ajustan a nuestro estándar. Si bien hoy en día estamos lejos del trato inhumano que la sociedad le solía dar a estos individuos, está claro que aún nos queda un gran camino por recorrer. Todavía hay una herencia de leyes, religión y moral que nos aleja de la aceptación de cualquier persona. Vimos que hay tiempos más o menos hostiles para ser homosexual, pero son momentos que deberían ser totalmente enterrados. Deberían convertirse en una ventana para ver cómo la intolerancia crea sufrimiento, y deberían de ser una inspiración para luchar para que eso no se vuelva a repetir. Y creo que todos debemos ir por ese camino, uno de aceptación donde un grupo grande de personas pueda sentirse como uno más, no uno diferente, perseguido, enjuiciado y, por supuesto, discriminado. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Realmente este marca el principio de videos que no había planeado o anticipado hacer, porque el de la lobotomía y el de BioShock ya estaban en mi cabeza mucho antes de empezar a trabajar en ellos. Aun con eso espero que haya salido algo bastante interesante y que sirva para aprender información nueva. Realmente le eché muchas ganas a la investigación del video y espero que haya salido de la mejor manera posible y como un video entretenido. De hecho, he de decir que me quedaron muchas notas y mucha información sobre la homosexualidad, pero no las incluí porque se alejaban del foco central del video. Así que puede ser que en un futuro haga un video más en profundidad, pero sin tocar su evolución histórica. Quizás salga algo interesante, pero realmente no sé si lo haré, y si lo hago, pues no sé cuándo. Como siempre, pueden seguirme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y en caso de que quieras ver de qué lugares saqué toda la información que puse en el video, pues ahí abajo también estará la bibliografía. E incluso también la pongo en la pantalla. Ahora sí, sin nada más que agregar, pues me despido. Soy su jinete espacial sin nombre y los veré en un futuro cuando encuentre un tema lo suficientemente interesante como para dedicarle un video. Adiós.